¿entiende la sociedad cómo funciona o qué implica el principio de inocencia? Bueno, el principio de inocencia es muy difícil de asumir culturalmente, especialmente nosotros tenemos una cultura, hemos heredado una vieja cultura, si se quiere, algo, lo digo con todo respeto, todos, yo me involucro, algo autoritaria, algo inquisitiva, entonces a veces asumir este tipo de cuestiones no es sencillo. El principio de inocencia está consagrado en la Constitución desde 1850. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista que hice en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario, el miércoles 19 de octubre de 2022, al doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Disfruten de la entrevista en su enteridad. CNN Radio, siempre del lado de la información. Nosotros damos vuelta de página de nuevo, son las 10:45 en punto de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario, y tiene la deferencia de atendernos, está del otro lado de la línea, en una jornada de pleno trabajo, se ha tomado unos minutos para charlar aquí con nosotros. Es el doctor Daniel Herbeta. Ustedes lo conocen, es marca registrada su nombre y su apellido, es juez, es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. A la postre fue profesor mío en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, así en Derecho Penal 1. Si yo no me confundo, eso fue en el año 2010, ¿sí? Fue profesor mío. Tuve también el placer de uno de mis más grandes honores de recibir la medalla de la Corte de sus manos allí por el promedio. Así que es un honor tenerlo al doctor Herbeta al otro lado. Doctor Herbeta, ¿cómo anda? Garrett Edwards aquí lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, y bueno, también el honor es mío, y qué lindo recuerdo, ¿no? Fundamentalmente para un profesor. No hay mejor recuerdo no hay mejor elogio, digamos, que el recuerdo de un alumno, ¿no? Así que bueno, buen día a todas y a todos, y a disposición. Doctor Herbeta, le consulto primero por un tema que usted hace varios años que viene investigando, que viene analizando, al que le ha dedicado tiempo y que quizá en los medios de comunicación no se le dedica justamente, a pesar de que sea paradójico, el tiempo suficiente. ¿Usted ha estudiado bien el tema de los medios de comunicación y algo que se llama hiperinflación del poder punitivo? ¿Qué es esto de la hiperinflación del poder punitivo? En realidad es un tema que ha sido materia de abordaje desde hace ya varios años en muchas universidades, no solo argentinas, sino fundamentalmente también europeas. Es un fenómeno, digamos, que, para ser muy sintético, en el año 2014-2015, a poco de haber sido nombrado Papa, el Papa Francisco, precisamente él publicó un documento vinculado a esta cuestión, denunciando, digamos, esta tendencia, producto, digamos, un poco de este mundo globalizado, esta tendencia a suponer o a imaginar que cualquier problema, cualquier tipo de conflicto puede resolverse siempre apelando a una ley penal. Y el Papa decía, bueno, esto es lo mismo como si se pretendiera con un mismo y único remedio curar todas las enfermedades. Claro. Pero bueno, es un fenómeno de política criminal que me parece tiene un sentido mucho más simbólico que instrumental, y que ha sido, digamos, en alguna medida abusivamente utilizado por la política como una forma de respuesta a problemas que no se pueden solucionar. Es decir, ha habido en el mundo, y en la Argentina particularmente también, un crecimiento exponencial de la legislación penal, un crecimiento muy grande de acción de conflictos a la intervención punitiva del Estado, que no tiene correlato con niveles de eficacia alguno, ¿no? Porque fíjese que nosotros hemos sancionado muchas leyes penales, más de 10 leyes vinculadas al lavado de dinero, hemos aumentado las penas de todos los delitos, hemos aumentado los mínimos de las escalas penales para evitar la excarcelación. Y no parece servir, ¿no? ¿Cómo?
Y no parece servir para la solución mágica que todos buscan, no cambiando solamente la normativa. No, incluso fíjese que hasta se ha modificado la ley penitenciaria y hoy tenemos la prisión perpetua efectiva, o sea que tenemos la pena, vamos a hacer gráficos, de muerte en prisión. Una persona puede quedar presa prácticamente hasta el final de sus días, porque hay delitos que han sido exceptuados de la posibilidad de la libertad condicional o cuando hay prisión perpetua. Y a pesar de esto, que ha ocurrido ya hace unos años, bueno, evidentemente los datos empíricos demuestran de que no ha tenido, digamos, los niveles de eficacia pretendidos y que pareciera que tienen más un sentido simbólico, en alguna medida algún tipo de carácter clientelístico que verdaderamente instrumental. Y tiene un sentido, cuidado, simbólico claro, porque, digamos, si bien es falso que usted va a resolver todos los problemas a través de la intervención pesada, digamos, del Estado con su aparato punitivo, no es falsa la fuerza cultural del argumento. O sea, la gente verdaderamente tiene mucha fe en la pena y en la intervención del aparato punitivo del Estado, y este es un tema viejo porque obviamente la pena criminal permite canalizar pulsiones de venganza que todos tenemos dentro. Sí, como decía Adam Smith, la justicia es la porción socialmente aceptada de venganza, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente esto tiene tiene mucha aceptación social, este tipo de propuestas, y tiene también una gran eficacia política. Bueno, yo creo que hay que ser un poco más, tratar de parar la pelota, ser un poco más racionales y eventualmente evaluar este tipo de problemas, primero a partir de diagnósticos. Para poder prevenir un delito yo tengo que saber, o tengo que estudiar previamente o diagnosticar qué es lo que está pasando. Si yo no conozco lo que voy a prevenir, no lo voy a poder prevenir nunca. Por lo tanto, en lugar de tantas leyes penales, sería bueno que hubiera inversión en investigación, digamos, cualitativa de la dinámica, digamos, de la conflictividad penal, de la dinámica de los delitos, de la dinámica de los mercados ilegales, de las economías delictivas, porque ese tipo de investigación me permite después a mí disponer estrategias de intervención para ver cómo yo puedo reducir estos problemas, que algunos son muy graves y afectan a toda la sociedad. Porque con la ley penal lo que voy a poder hacer es castigar a un culpable si lo encuentro, si lo investigo, si lo someto a juicio y lo condeno. Pero cuando la ley penal interviene ya el daño está causado. Claro, ya es tarde. Y yo le pregunto ahí, doctor Herbeta, porque usted nos pintaba un panorama bastante claro de cómo funciona todo esto, de cómo se da el entramado normativo y el funcionamiento en la práctica. Ahora también uno ve, por una serie de motivos que, digo, escaparían al tiempo que tenemos hoy para la charla, que muchas veces termina sucediendo que un caso, a lo mejor hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se toma su tiempo. Se toma su tiempo porque, digo, los juicios tardan y demás, y esto. Ahora, muchas veces termina pasando con los casos penales, corríjame si me equivoco, doctor Herbeta, que se utiliza la prisión preventiva como un paliativo de la demora que tardan las causas en tramitarse. Es decir, se dicta una medida cautelar de libertad, a lo mejor en primera instancia, tras el dictado de una sentencia condenatoria. Ahora, ¿usted qué piensa que se podría hacer? ¿Se podría modificar la vía recursiva, imponer plazos para la resolución de recursos, disminuir las instancias? ¿Usted cómo lo ve eso? Bueno, acá hay dos problemas graves. Uno es la trazabilidad de los procesos. Es inaceptable que nosotros naturalicemos que haya procesos penales, pero también civiles, que duren años. Esto es inaceptable. Lamentablemente los operadores del sistema de justicia parece que nos acostumbramos. Yo siempre doy un ejemplo. Si nos pagan 10 días tarde el sueldo, ahí tenemos noción de lo que es el tiempo. Ahora, nos llega un caso con 10 años de trámite y pareciera algo natural, lo que se llama el síndrome de alienación temporal, le diría, ¿no?, para ser crítico. Entonces, este es un problema grave, y ese problema va asociado a otro problema grave, que es la utilización de la prisión preventiva prácticamente a modo de una respuesta frente a la sociedad y a modo de una pena anticipada. Y fíjense que es tan así que si usted a una persona la detiene inicialmente en un proceso y luego de una investigación de un mes, 2 meses, el juez advierte que no hay motivos para tenerlo detenido y lo libera, la gente denuncia impunidad. Claro. ¿Por qué la gente denuncia impunidad? Porque la gente ve y asume algo que es real, que es una utilización que debería ser más excepcional, más reducida a casos muy puntuales y graves, una utilización abusiva de la prisión preventiva. Yo creo que esto se resuelve, obviamente, modificando
las estructuras judiciales, modificando los procesos de trabajo, modificando los procesos de gestión y modificando incluso los modos de litigación. Nosotros tenemos una estructura judicial, salvo en el caso de Santa Fe, bueno, la reforma procesal penal ha sido muy importante. Sí, ha cambiado completamente el panorama y la ha puesto al frente del país en muchas cosas de la provincia. Y además que bien utilizada, es una herramienta que, digamos, a ver, yo puedo tener un auto de alta gama, si no lo sé manejar, seguramente... Sí, usted me da a mí un Lamborghini, doctor, y no sé si se lo puedo usar bien. El auto de alta gama lo tengo, entonces nosotros hoy tenemos una herramienta que permitiría paliar muchísimo estos problemas, pero la mayoría de la Argentina sigue manteniendo estructuras judiciales que hemos heredado de la época de la colonia. Entonces, ¿cómo vamos a darle respuesta a la gente? Por ejemplo, en el fuero civil, en el fuero comercial, en muchas justicias penales, incluso a nivel federal, que no ha habido reforma, ¿cómo le vamos a dar respuesta a la gente en el siglo XXI, en un tiempo razonable, si tenemos todo un sistema de organización, una matriz de trabajo, una práctica, una rutina, una forma de litigar que viene de la época de la colonia? Y en esos cambios y en esas modificaciones, doctor Herbeta, porque fue algo que se discutió bastante en su momento cuando salió la normativa, pero luego terminó quedando, digamos, en un término técnico pero duro, letra muerta. ¿La policía judicial sigue haciendo falta en Santa Fe o no? Hace falta una reforma policial. Sin ninguna duda, Santa Fe tiene un problema y, en fin, que tiene su complejidad, y con eso no quiero poner las tintas solamente en una sola agencia, pero evidentemente hay un problema en la agencia policial que está evidenciado en la cantidad de integrantes de la fuerza policial, que los hay muchísimos, que obviamente cumplen con su labor, son personas como en cualquier otro ámbito, o cualquier otra profesión, pero está evidenciado por la cantidad de integrantes de la agencia policial que están sometidos a procesos o que han sido condenados por sus vinculaciones con algunas estructuras u organizaciones que, en fin, nos tienen un poco a mal traer a los rosarinos y a los santafesinos. Entonces, la reforma judicial es indispensable, y ahí me parece que hay una gran responsabilidad de la política. La política, no entiendo por qué no se da un tiempo para discutir este tema. No podemos mantener esta estructura policial. Hoy tenemos un organismo de investigación en el Ministerio Público Fiscal que dentro de todo funciona bastante bien, vinculado a delitos más bien económicos, delitos complejos. Hay que, digamos, reforzarlo, hay que fortalecerlo, pero necesitamos una policía de investigación, lo que usted podría llamar policía judicial, y tener una policía judicial forma parte de una reforma radical, digamos, de lo que es la agencia policial en Santa Fe, y eventualmente, digamos, en otras provincias o a nivel federal. Doctor Herbeta, yo recuerdo, creo que fue una de las primeras veces que en la Facultad de Derecho me explicaban con claridad el principio de inocencia en sus clases de Derecho Penal, parte general. ¿Entiende la sociedad cómo funciona o qué implica el principio de inocencia? Porque digo, discutimos bastante en los medios, discutimos bastante socialmente sobre las causas cuando toman tenor público, pero digo, ¿entendemos cómo debería funcionar este vitalísimo principio? Bueno, el principio de inocencia es muy difícil de asumir culturalmente, especialmente nosotros tenemos una cultura, hemos heredado una vieja cultura, si se quiere, algo, lo digo con todo respeto, todos, yo me involucro, algo autoritaria, algo inquisitiva. Entonces a veces asumir este tipo de cuestiones no es sencillo. El principio de inocencia está consagrado en la Constitución desde 1853 y ha sido ratificado en los pactos internacionales, y supone de que toda persona, todo ciudadana o ciudadano se considera inocente hasta tanto una sentencia definitiva y firme destruya ese estado de inocencia a través de una condena. De modo que hasta tanto ello ocurra, la persona sigue siendo inocente. Bueno, lamentablemente por distintos motivos y un poco por cuestiones hasta diría culturales, por cuestiones vinculadas también a los medios de comunicación, en general, frente a una denuncia y la eventual amplificación pública de esa denuncia, a veces la amplificación pública de una denuncia es selectiva, no siempre se amplifican públicamente todas las denuncias que existen, o frente a la descarga, digamos, de mucha sospecha o de imputaciones respecto de una persona, la sociedad
naturalmente, digamos, tiene una tendencia ya prácticamente a asumir de que la persona es culpable. Y en esto viene un tema que usted mencionó, que es el tema de los medios de comunicación. Claro. Nosotros tenemos, en fin, los medios... a veces complican, ¿no? Digo, si no hacen un tratamiento serio. Pues claro, porque el problema es que a veces los medios de comunicación es lo que se llaman los juicios paralelos, ¿no? A veces el juicio de la prensa es un juicio muy rápido, normalmente. Sumarísimo. Claro, y no se compadece con los juicios, con la trazabilidad de los juicios, lamentablemente, de la justicia. Entonces, a veces la prensa tiene estas cuestiones, y en este tema, mire, la calidad de una democracia depende hoy más que nunca de dos grandes campos. Uno es el campo judicial y el otro es el campo de los medios de comunicación, el campo de la comunicación. O sea, yo creo que hoy más que nunca necesitamos una justicia independiente, pero también necesitamos una prensa independiente. Entonces, a veces la concentración exagerada a nivel de medios de comunicación puede producir algunos efectos negativos, digamos. No es normal, esto no pasa en ningún país desarrollado del mundo occidental, de que uno pueda acaparar, digamos, sin límite alguno, todo tipo de medios de comunicación, audiovisuales, escritos, virtuales, redes sociales, etcétera, sin límite alguno. Y no es tampoco aconsejable, porque en una república cualquier concentración de poder, no solo hablo del poder político o del poder... Sí. Cualquier concentración de poder, digamos, tiene un sentido antirrepublicano. En general, una república lo que busca es programar una distribución del poder de modo de que nadie pueda hegemonizarlo. Entonces, el tema de los medios es un tema relevante, y me parece muy buena la inquietud y la pregunta, y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Usted está muy atento, doctor Orbeta, porque la última pregunta, y no le robamos más tiempo porque sabemos que tiene que seguir con la jornada, es una que yo hago en mi ciclo que se llama La Inquietud. Dijo justo la inquietud y fue como la señal para conectársela. Usted es una persona con muchas inquietudes, a más de las jurídicas. ¿Qué inquieta a Daniel Orbeta? Bueno, hoy verdaderamente me inquieta y me preocupa la situación que estamos atravesando fundamentalmente en nuestra región y particularmente en nuestra ciudad. Me genera un poco de pesimismo y me inquieta de que la política, digamos, en alguna medida no pueda darse un espacio de consenso como para sacar de la agenda electoral algunas cuestiones problemáticas que afectan a todos nuestros ciudadanos, y poder darse una estrategia a mediano y a largo plazo. Me inquieta mucho porque yo tengo hijos, tengo nietos, y bueno, estamos viviendo una situación bastante complicada, y me da la impresión de que esto no se va a arreglar, obviamente, ni en 6 meses ni en un año, y esto requiere, digamos, un fuerte compromiso, digamos, de los actores políticos y de los actores institucionales, entre los cuales yo me involucro, y nosotros como integrantes del Poder Judicial también tenemos nuestra responsabilidad. Y esta es la gran preocupación y la inquietud que tengo, ¿no? Y espero, bueno, de que que haya algún tiempo como para repensar estas cuestiones. Y la otra cuestión que también preocupa es, bueno, creo que tenemos una provincia que ha envejecido institucionalmente y que necesita rápidamente darse un debate, una discusión, en donde la reforma de la Constitución de la provincia es un tema central, y junto a eso, bueno, la ley de acceso a la información pública, en fin, las leyes de reformas vinculadas a la seguridad, vinculadas a la agencia policial, como le decía, son temas que obviamente nos permitirían fortalecer institucionalmente a la provincia y recuperar los mejores valores, ¿no? Doctor Orbeta, le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia, por compartirnos sus reflexiones, y le mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Lo teníamos al doctor Daniel Orbeta, juez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, aquí en Consentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards.
Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.